Regresamos a punto y contrapunto. Aunque en su mensaje del pasado 1 de diciembre, el presidente López Obrador insistió en que no tenía dudas de que pronto saldremos de la crisis económica, México no ha logrado el crecimiento prometido al inicio de su mandato. De acuerdo con diversos análisis, aunque se espera que el año cierre con un crecimiento del 6% respecto al año pasado, es un crecimiento insuficiente al Producto Interno Bruto registrado al inicio de la pandemia. En cuanto al empleo, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el empleo formal alcanzó un registro de 20.933.050 trabajadores registrados, lo que representó una recuperación a los niveles previos a la pandemia. Pero según la organización México ¿Cómo vamos?, esta recuperación no considera a quienes se han incorporado ya al mercado laboral y apunta que además de recuperar los puestos perdidos, sería necesario generar 100.000 nuevos puestos de trabajo cada mes para satisfacer la demanda de empleo. Además, aunque el salario mínimo ha tenido un incremento muy importante, la pobreza laboral también se ha incrementado. Según Coneval, la pobreza laboral en el segundo trimestre de este año alcanzó el 38% de la población. Es decir, 50 millones de personas que trabajan y perciben un salario no ganan lo suficiente para adquirir una canasta básica. La inflación, que no es responsabilidad del gobierno federal, sino del Banco de México controlarla, es otro indicador que se ha visto afectado durante la pandemia. El Banjico estima que para el cierre de 2021 la inflación se ubicará en 7.1%, la más alta en los últimos 20 años. Último bloque de la noche, comienzo contigo, Ana Montaño. Pues sí, el segundo año que atravesamos esta pandemia de la COVID-19 y desde luego que hubo repercusiones en la economía. ¿Qué decir de los indicadores macroeconómicos, que ya ponía yo algunos en contexto, al cierre del 2021 y tus expectativas para el siguiente año? Yo creo que sí es importante esto que mencionas del contexto, porque justamente no puede analizarse los cambios de la economía que ha habido en los últimos 2 años sin tomar en cuenta el factor terrible de la pandemia por COVID-19, ¿no? Y parece que de pronto algunos análisis, pues no muy serios económicos, pues lo están tomando de esa forma, ¿no? Tanto la parte del crecimiento, pues por supuesto que ha sido un tema no solo a nivel del país, sino a nivel mundial. Creo que en general la economía mexicana ha estado siguiendo como las tendencias mundiales, ¿no? Y ha habido sobre todo algo que me parece importantísimo y sobre todo que desmonta esta narrativa inicial del sexenio actual, que era que, pues, bueno, estas comparaciones de que se iba a destruir la economía, estas comparaciones con Venezuela, que digo, más allá de la estigmatización y el poco conocimiento que revelan, pues bueno, lo que pretendían era que hubiera una desconfianza de los mercados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hemos visto a 3 años de ese inicio que no ha sido así, incluso a pesar de una de las crisis económicas más grandes que se ha tenido en los últimos años, que fue la que se desató a partir de la pandemia, ¿no? La realidad es que pues el tema de la inflación es un fenómeno a nivel mundial que tiene todo que ver con la pandemia, porque lo que pasó es que la oferta se redujo muchísimo a partir pues de todo el encierro que tuvimos, y cuando volvió a estabilizarse, pues no ha habido la capacidad de las cadenas de suministro para hacerlo, lo cual hace que todos los costos de todos los suministros vayan incrementándose, al igual que los costos de los energéticos, y por supuesto un alza en los salarios que tiene que ver también con esta reincorporación laboral que tenemos, ¿no? Entonces es un fenómeno a nivel mundial. México está tal cual en las tendencias, incluso las mismas tendencias globales reportadas por el Fondo Monetario Internacional dicen que para 2022 se tiene que reducir por lo menos en 2.5 puntos porcentuales este tema de la inflación, y al contrario, yo creo que desde México se ha manejado muy bien, tanto por el Banco de México como por el gobierno, esta parte de la estabilidad, ¿no? Igualmente, pues tenemos finanzas públicas sanas, tenemos una buena inversión extranjera, confianza en los mercados, la estabilidad del dólar es un indicador que a mí me parece que ha sido muy bueno. Y también nuevamente yéndonos a las encuestas, porque me gusta a mí, además de los indicadores como estos que se ven en los mercados, sino ver qué está pensando la gente, la encuesta del INEGI otra vez de la confianza del consumidor y sobre todo esta percepción de la situación económica familiar, tanto del hogar como la nacional, ha crecido entre 2.2 y 2.8% en el último mes en el año. Bien. Y lleva una tendencia en la alza desde mediados del año, así que creo que finanzas sanas en la 4T y pues bien dijo el presidente, tengan para que aprendan a los neoliberales. A ver, Luis, contrapunto, ¿o cuál es tu balance sobre la política económica este año? Desafortunadamente seguimos teniendo una economía cargada hacia la informalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país y cómo crees que ha sido la estrategia del gobierno de la 4T para enfrentar los efectos de la pandemia en materia económica? Déjame agregar un punto del segmento anterior, Mariana, antes de brincar a responder este tema, y nada más para decirle a Emiliano que es
tiene mucho valor defender una postura política en espacios públicos, pero tiene mucho más valor, o en tu caso, o mucho más coraje, mentirle de manera frontal a la gente. La criminalización de la migración se vive simplemente con un dato en donde vemos más de 2.500 migrantes detenidos tras las rejas, privados de la libertad, subrayo, actualmente, ¿no? Cuando se les prometió libre tránsito por el país. Y Sedena, los militares han participado en 128,000 detenciones en solo lo que va del año, solo para quedarse con el dato. En materia económica, Mariana, respondo rápido a la pregunta, el año cierra mal y en realidad el trienio creo que cierra muy mal. El presidente reconoció abiertamente el 1 de diciembre la crisis económica. Lo que no compartimos son las causas y los orígenes de esa crisis económica. No hay un argumento constante, incluso antes de la pandemia, para que no colguemos solo el argumento a la pandemia, en donde simplemente echa el argumento y la carga de la crisis económica a los gobiernos neoliberales de antaño que no han logrado resolver efectivamente ni la desigualdad, ni la corrupción, ni la inseguridad en el país, como no lo ha logrado resolver él. Pero peor aún, tenemos en este trienio 5 millones más de pobres, 5 millones más de personas que hoy no tienen acceso a bienes y servicios básicos. Suman un total en el país de 55 millones de personas en la pobreza. El tema con Andrés Manuel y con esta administración es que muchos de esos millones de pobres se pudieron evitar, porque eso es consecuencia de las decisiones o de las malas decisiones de su gobierno, no necesariamente ni del neoliberalismo, ni de los fantasmas que quiera cargar del pasado, sino ya es un tema de responsabilidad y de decisiones que no tomó durante la pandemia. Entre ellos, la propuesta constante que se hizo y que se implementó en más de 90 países del mundo de un ingreso de emergencia para personas en edad productiva para que pudieran recibir ingresos y no perdieran el sustento para sus familias. En México eran más o menos 12 millones y medio de personas que abandonó esta administración y esa es la consecuencia de tener más millones de pobres. 15 millones de personas más sin servicios de salud. Pasamos de 20 millones de personas a 35. Para mí esos son los datos más relevantes de la crisis económica, que se deriva en una crisis social. Lo de la inflación es la última consecuencia. Afecta también a quienes menos tienen, porque las personas más pobres de este país, por eso pueden comprar hoy menos bienes con el mismo ingreso. Y creo que esa es una consecuencia grave que cierra muy mal este trienio de la 4T. Que todas y todos los habitantes vivimos la inflación cuando vamos simplemente al supermercado, pero desde luego que también hay que decir, es una competencia, una facultad del Banco de México controlar la inflación y mantener el poder adquisitivo. De hecho, se acaba de anunciar un alza en la tasa de interés. Emiliano, ¿qué respondes a lo que dice Luis sobre el aumento en la pobreza que es un hecho que estamos enfrentando? ¿Y qué decir de la política económica y tu pronóstico para el próximo año? A los televidentes que en el tema económico vamos bien. No hay que dejar de lado, bien lo comentó Ana Montaño, no podemos dejar de observar que el mundo entero atravesó por una crisis económica debido a la pandemia muy fuerte, una crisis muy fuerte y que en estos momentos es uno de los argumentos que está ocupando los opositores, el gobierno, el querer culpar a la política económica del actual gobierno, la inflación que se está viviendo. A mí me gustaría tocar este tema en particular porque he visto en redes y he visto en el debate público que hay una especulación de mala fe en cuanto a lo que tiene que ver la inflación que se está viviendo, las presiones inflacionarias que se están viviendo a nivel mundial. Recordemos que estamos saliendo en un proceso de pospandemia. Lamentablemente en el mundo, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado. Las cadenas productivas se vieron afectadas, hubo una disrupción en las cadenas productivas debido a la pandemia. Esto generó sin duda escasez de ciertos bienes y de ciertos productos. Es ahí en ese momento en donde empieza a generarse un proceso inflacionario muy fuerte a nivel mundial. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador fue no haber contraído deuda de primer momento y no haber inyectado dinero al sistema de circulación, porque hubiera generado que en estos momentos tengamos una inflación como la que está viviendo Brasil de más del 9%. Creo que el control prudente de decir no hay que cerrar la economía al 100% para que siga habiendo flujo económico dentro de la gente, de la gente, eso ha permitido
que sí, vivimos un proceso inflacionario como no se había visto en mucho tiempo, pero creo que el Banco de México y las políticas de la 4T lo han hecho muy bien. El día de ayer se anunció un incremento de 50 puntos base para la tasa de referencia de interés en México. Se había estado manejando más o menos en 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual, se hicieron 4 de esos aumentos al año, que ha logrado mantener una inflación equilibrada, ¿no? No se ha metido, no se ha inyectado capitales a la circulación para evitar que el poder adquisitivo de la gente vaya en decadencia. Yo creo que las políticas económicas del presidente en cuanto a ese sentido han ido muy bien. Ahora vemos cuál ha sido la apuesta del gobierno de México, apostar a los de abajo, lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de repetirlo. De acuerdo. Está inyectando capitales a la gente, en las comunidades más apartadas, en lugares donde de verdad, si ustedes se van a parar durante más de 30 años, y es aquí en donde durante más de 30 años se olvidó a la mayoría de la población. Hoy estamos trabajando con un ejército de gente trabajando en el territorio justamente para que pueda tener un apoyo económico. Hoy la gente está recibiendo los apoyos sociales tan criticados. Mira, no te tengo que interrumpir ahí porque si no se nos va el tiempo del programa y todavía me falta escuchar a Ana. Ana, te voy a pedir brevedad y tienes la oportunidad de cerrar el programa. Sé que tienes muchos contrapuntos que decir de la política económica actualmente, tu pronóstico para el siguiente año y del hecho de que haya tantas personas que tengan 38% de la población que percibe un salario y aún así no le alcanza siquiera para comprar una canasta básica, que me parece nada menor este dato de Coneval. Sí, es que es ridículo que vengan a decirnos que la Cuarta Transformación lo ha hecho bien en temas económicos cuando cuando sales a comprar un kilo de tortilla te cuesta 26 pesos. 26 pesos. Ustedes, queridos compañeros de la Cuarta Transformación, han comprado un kilo de tortilla en 26 pesos. Eso es inaceptable. O sea, el tema es que la gente no vive todos los días de la percepción, como me decía nuestra tocaya Ana Montaño, es decir, de la percepción, la gente no se alimenta todos los días y el tema es que hoy te cuesta más trabajo pagar las cosas. La Asociación de Bancos de México ha señalado que la inflación afecta directamente en el tema de los préstamos personales. Hoy las tasas de intereses van a la alza, lo que quiere decir que tú, como cualquier mexicano de la clase media o de la clase baja, te vas a tardar muchísimo más en pagar tu tarjeta de crédito, te vas a tardar en pagar más tu hipoteca, de cualquier préstamo personal y eso se traduce en mayor morosidad. Es decir, tú vas a estar endeudado más años. Yo no podía estar más de acuerdo con mi compañero de Movimiento Ciudadano, con Luis, que todo esto se reduce a la toma de decisiones y tan lo están haciendo mal en la Cuarta Transformación que por eso López Obrador se echó para atrás en la decisión de poner a Arturo Herrera al frente de Banco de México, porque él iba a ser firme en su política económica y no se iba a prestar a estar pues de tapete con el presidente Andrés Manuel López Obrador para estar permitiendo un mal manejo económico que permitiera solo estar solventando sus locuras de programas sociales. Entonces, en eso se traduce. Tenemos que ser más exigentes con el Banco de México, con una acción, porque el tema de la inflación es una mala política del Banco de México que ha sido permisiva con los malos manejos económicos del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, esto de que tengamos niveles no vistos desde hace 2 décadas no es algo menor y se traduce en la acción cotidiana de la gente que hoy está pues pagando menos con menos dinero. Bien. Y nada más Emiliano, faltan unos añitos para alcanzarme y que sepas lo que es o no la acción política. Querido, échale ganitas. A ver, tenemos muchos puntos y mucho que debatir. Tenemos mucho que debatir y creo que un programa no es suficiente, así que sí les propongo que hagamos la segunda parte de este programa al inicio del próximo año. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con las y los panelistas para despedirnos de ellos y también con la paparrucha de esta noche. No te vayas.